Contrato a alguien, vamos a suponer, ahorita puedes ir pasando por las vías del tren y hay gente pidiendo Pues apoyo, limosna. dejémoslo en apoyo, ¿no? Y de repente, ¿qué ocurre si te agarras de una persona de esas y ven, necesito que vengas, la señora me prepare la comida, me tenga aseada la Sí, casa, sí. el señor me haga el jardín y me tenga los carros lavados, Y yo bajo eso les doy techo, les así doy es, comida para ellos y para sus hijos, porque traen hijos, la mayoría así de es, ellos ahí cargándolos sí, incluso, sí, sí, pero no les pago. así es, Nada más pues aprovecho de su vulnerabilidad, de su de su condición, condición, a eso es a lo que me y ahí refiero. les doy lo que yo pueda. Amigos, buena tarde, bienvenidos a una emisión más del programa Laborismo por la mejora del ámbito laboral y del trabajo. Amigo Ismael, bienvenido Muchas gracias. El podcast el post. que entra ahí en el YouTube y que hay que decirles nada más hola, ¿qué tal? Porque no sabemos si lo van a ver en la mañana, en la tarde o en la... Sobre todo que nos puedan proporcionar temas de los que quisieran que abordáramos, ¿no? Ah, claro, eso Sería, sería muy bueno. sería muy interesante que la misma gente nos pidiera, oye, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de este otro tema? Hay un tema que que me preguntaban hace poco, Ujú. que si me permites lo voy a poner en la mesa. Claro, claro, adelante, Alex. Eh, las formas en que se ha ido revolucionando los mercados. Hace muchos años, con el modelo Ford, pues eran las grandes plantas que se ponían donde el propietario tenía acceso a la tierra, tenía acceso a la maquinaria, sin importar tanto los costos de mano de obra o los costos de producción. Sacaban el producto, ¿sí? Y si gustaba, la gente lo compraba o no lo compraba. Posteriormente, la economía se fue moviendo a tal grado de que, por ejemplo, una pieza se fabricaba en un país o en un continente, otra pieza se fabricaba en otro y eran ensambladas en el país que tenía la referencia. Aunque no toda la pieza fuera del mismo lugar. No, o sea, vamos a suponer una lavadora, ¿no? El motor se fabricaba en un lado, las bandas en otro, eh, Sí pasa con los automóviles, eso muy frecuentemente, ¿no? en algunos casos sí. Y posteriormente se dio un modelo eh, que, por ejemplo, las bicicletas se fabricaban en China, Ujú. eran exportadas hacia Alemania y en Alemania se ponía el distintivo de que eran bicicletas alemanas fabricadas en Alemania, Ok, ¿sí? aunque no vinieran de allá todas las piezas. No, aunque no vinieran de allá todas las piezas. Y ahorita se está dando un fenómeno. Pues eso pasa algo similar con el mezcal, nada más que no en otros países. Aquí mismo Sí, en Michoacán, ¿no? Alguien lo fabrica, otro lo envasa y lo etiqueta y lo vende, ¿no? Como así ya lo es. hemos comentado mucho. Y ahorita hay un modelo muy peculiar donde, por ejemplo, China, que es el país donde nace este modelo, Ujú. para abatir costos, va y se planta en determinado país. En este caso hablemos del modelo México. Se Ujú. trae toda la maquinaria, se instala en nuestro país, contratan mano de obra del país, pero todas las ingenierías, toda la alta dirección Ujú. viene del país de China. O sea, importan cerebros. Importan cerebros Ah, para... sí. Incluso en Japón también se está utilizando mucho Haz de eso. cuenta que se traen el territorio chino a México. Ujú.
y hacen su pequeña colonia china, Sí. ¿sí? Aparte de que ahorran dinero en, en fletes, no es lo mismo cruzar el Pacífico en barco o en avión que tener la empresa aquí en México y llevarlo al mejor mercado de consumo que hay, que son los Estados Unidos. Ujú. Pero con el hecho de estar en nuestro país, con el hecho de estar en México, pues ya son acreedores a estar cobijados dentro del Tratado de Libre Comercio. Ah, muy Entonces, bien. llegan a Ya le una, aplican ciertas reglas internacionales, así es, acuerdos comerciales. acuerdos comerciales, sobre todo en aranceles. Sí, sí, sí. Entonces le pegan a fletes, le pegan a paraísos fiscales, porque los países normalmente hacen algún tipo de convenio con este tipo de empresas para hacerles, uh, para poderlos conquistar y que se vengan al Ujú, país nuestro, ¿no? Como por ejemplo fue el caso de Tesla, que se iba a instalar en Nuevo León, que incluso el gobernador de Michoacán en algún momento pudo creer la idea de que se podía venir a Michoacán, ujú, a pesar del rotundo fracaso que tuvo General Motors en la Huacana, ujú. ¿sí? Bueno, entonces ese tipo de modelo, ese tipo de, de empresas, debemos de estar muy atentos, abogado, Ujú. en cuestión de la aplicación de las leyes, sobre todo en el ámbito laboral, De acuerdo. ¿sí? Hay que estar muy atentos a toda la reglamentación que abren, el contrato colectivo de trabajo que van a tener esas empresas, Ujú. ¿sí? Que verdaderamente sea aplicable la ley para ellos, Sí, sí, claro. porque desde el momento en que se vienen ese tipo de No, pues debe empresas, de aplicarse la ley de aquí. desde el momento en que se vienen ese tipo de empresas, generalmente crean un vínculo muy solidario con Ujú, algunas entidades de gobierno, ujú. en lo cual puede dejar de ser observable muchas de las condiciones laborales. ¿Qué piensas al respecto? No, yo pienso que si la Constitución nos establece que todo individuo gozará de las garantías individuales que le otorga nuestra Constitución, porque así lo dice en los primeros artículos de la Constitución mexicana, en la parte dogmática, donde están donde estaban las garantías individuales, pero que ahora se le conoce como derechos humanos, Sí, la primera parte. la primera parte. Y si los trabajadores, sobre todo siendo mexicanos o siendo extranjeros, no importa, uno de sus derechos individuales es el derecho laboral, el derecho al trabajo, el Sí, derecho al trabajo. sí, Entonces, al tener ese derecho que la Constitución lo establece en ese segundo artículo, o sea, el primer lineamiento es todo individuo gozará de estos derechos humanos. Y sí, uno de los derechos humanos es el derecho al trabajo. sí. Entonces, ese individuo, si es mexicano, pues con mayor razón, y si es extranjero, también tiene que gozar de ese derecho al trabajo. Ujú. Y la reglamentación del derecho al trabajo crea el 123 constitucional, que es una garantía también de corte social, que crea el derecho laboral como el derecho del trabajo ya. Entonces Sí, tiene que tener las prerrogativas que tengan que ver en lo que le beneficie hasta ahí con el vamos derecho bien. del trabajo. Ajá. Ahora, a lo que yo me refiero es que muchas veces esos paraísos fiscales Ujú. que crean los gobiernos para con empresas de esa magnitud, de ese tipo, verdaderamente sea cumplida. Que esa letra chiquita
verdaderamente se ha cumplido. A eso es a lo que me refiero. Lo que pasa es de que ellos tienen que registrarse aquí en México, esas empresas extranjeras, y crear constituciones de las empresariales, o sea, asociaciones o sociedades legales con miras hacia la legislación mexicana, Por supuesto, al derecho mercantil, al así derecho es, económico, así es. al derecho fiscal. Te pongo un ejemplo. Ujú. A la Volkswagen en Puebla, Sí, que constantemente está dando tumbos por la gran bronca que trae el sindicato contra el patrón, ajá. a tal grado de que siempre ha estado latente en la amenaza. Ok, desmantelamos México y lo llevamos a Brasil. Sí, pero el hecho de que se vayan a donde quieran irse no significa que van a dejar chiflando en la loma a sus trabajadores. Tienen que liquidarlos Sería lo conforme a ideal. derecho y liquidar la empresa, someterse a la liquidación legal. Eso sería Sería lo ideal. si hablando en términos estrictamente legales, eso sería lo correcto. Como tú sabes, aquí en México sucede en cada cosa. Entonces, ah, con las crisis que estamos teniendo en nuestro país de migración, porque estamos ahorita, no sé si has escuchado las noticias en las últimas semanas, estamos sufriendo oleadas de migrantes, ¿eh? Ujú, Y ya no solo ves migrantes centroamericanos, ujú. sino ya estás viendo migrantes asiáticos, migrantes africanos, que llegan a nuestro país tratando de pasar a Estados Unidos. Bueno, asiáticos ya no es nuevo, ¿eh? De hecho, ¿por qué crees que hay tantas cadenas de comida china, por ejemplo? Y que luego se quedan aquí en México, en Mexicali, por ejemplo, en montones de chinos. Baja California, Tijuana y Y todos, que no es nuevo, esto ha de es, tener más de 20 años. no, tiene más de un siglo. Esto es Ujú, desde la fiebre del oro, que muchos se ujú. vinieron a la Baja California. Viniendo de la Alta California, se quedaron en la Sí, las Baja California. migraciones no paran, pues. Esas fueron en alguna época, ahora son otras nuevas, ¿no? ¿Sí? Pero lo cierto es de que muchos lo usan como paso y otros se quedan asentados ahí, ¿no? Entonces, con toda esa migración Ujú. y con el asentamiento de estas empresas, ¿qué dice el derecho al respecto? Contrato un migrante sin darle prestaciones, sin darle nada. No, bueno, en teoría, primero, en cuanto a contratación de trabajadores, tiene que prevalecer primero el trabajador mexicano. O sea, si eres mexicano, primero. Ya en caso de que no hubiera el perfil mexicano y que tuvieras que tener un trabajador extranjero, lo puedes contratar, pero claro que tiene que ser con las bases de México, ¿no? La ley, Pero las me leyes refiero, reglamentarias. pero me refiero, si es una persona ilegal en nuestro país, es a donde te quiero llevar, Ah, si es ilegal, pues sí tiene que legalizarse primero. es a donde te quiero llevar, Ajá. porque en este momento hay mucho ilegal en nuestro país. Sí, que nada más, que no entran pues por la puerta correcta, sino Así es, entran ahí por en entradas ilegales, pues. así es. Entonces, lo que nuestros Mm, paisanos, lo que nuestros connacionales sufrieron y están sufriendo en algún momento dado en ajá. cuestión laboral en los Estados Unidos, Puede suceder aquí en México puede suceder aquí con en México extranjeros. con extranjeros, Sí, entiendo tu punto, ¿sí? o el punto que estás queriendo Y dar a conocer. hablando de situaciones laborales No, pues es muy grave, y con el conocimiento que porque tú los pueden tienes, contratar casi esclavizados. ese es mi punto. Pues si está sucediendo, amigo,
Para no ir tan lejos, en algunos lugares aquí de México se explota de la manera que no se sabe bien y no se nadie lo ha explorado a menores de edad, por ejemplo, en Sí, cuestiones campesinas, en agrarias, en bueno, algunas huertas, tenemos el de caso, berries y de cosas así. que nuestro estado ha sufrido ya durante algunas décadas de esa migración para el corte de mango, para esa migración Y para el luego, corte de limón. y luego aquí, o la migración que los mexicanos tenemos al extranjero, no nada más a Estados Unidos, sino también ya a Canadá y algunos otros destinos, y dejan a los pueblos con puras mujeres y niños, Jalisco o tiene gente ya algunos de la casos tercera así, edad, Zacatecas tiene algunos casos así. y entonces llegan fábricas ahí, se instalan y ofertan los trabajos, en su mayoría mujeres solas, Ajá. con la consecuencia que hay, o en otras, a los menores, y obviamente no les pagan las prestaciones legales que las leyes contemplan, sino que abusan de esa condición de vulnerabilidad que tienen. Acabas de llegar Ujú. Al punto, a pues, que tú... donde trataba de llevarte, Ajá. porque creo que ese es un foco rojo Sí, que se está prendiendo apenas, pero que se va a volver algo muy fuerte en los próximos años. más de lo que de por sí ya existe. Así es. Contrato a alguien, vamos a suponer, ahorita puedes ir pasando por las vías del tren y hay gente pidiendo Pues apoyo. limosna. Dejémoslo en apoyo, ¿no? Y de repente, ¿qué ocurre si te agarras de una persona de esas y ven, necesito que vengas, la señora me prepare la comida, me tenga aseada la Sí, casa, sí. el señor me haga el jardín y me tenga los carros lavados? Y yo bajo eso les doy techo, les Así doy es, comida para ellos y para sus hijos, porque traen hijos, la mayoría así de ellos es, ahí cargándolos sí, incluso, sí, sí, pero no les pago. así es, Nada más pues aprovecho de su vulnerabilidad, de su de su condición. condición, A eso es a lo que me y ahí refiero. les doy lo que yo pueda. Estoy consciente que nuestra Carta Magna prevé ese tipo de situaciones desde la Constitución de 1814. Sí, pero que la práctica no es tan real, Ese es mi punto. desgraciadamente. Ese es mi punto, que en la práctica no es real. Y luego con esos embates que se están teniendo a la Constitución, pues es algo bien complicado. ¿Sí? Entonces, estaremos preparados por parte de las autoridades para darles una vida digna a estas personas, porque a final de cuentas, nuestra constitución es muy clara en ese O sea, aspecto. legalmente sí. El punto es de que las autoridades actuales que nos gobiernan quieren aplicar la ley Exacto, o que no anden distraídos en otros rollos políticos de querer controlar todos los poderes del Estado en uno solo poder y otro tipo de ideas que han traído ahí ambiciosas políticamente hablando y que en esa distracción ni siquiera se den cuenta de lo que está pasando acá. exacto. O sea, no están en realidad gobernando. Porque gobernar es eso. La gobernanza es eso. Sí, Aplicar lo que la ley diga en los actos que se presenten y que sea irrestricta, ¿no? sí, Y que se dé bienestar a la población en sí. cuanto a seguridad pública, en cuanto a cuestiones de derecho a la salud, Vivienda, salud, vivienda, educación. educación, todo y Sí, lo laboral y lo social, entre otras cosas. así es. ¿Sí? Pero mi gran preocupación son las condiciones de vida de estas Pues personas. sí, es como algo similar con sus proporciones guardadas, como cuando dos padres de familia andan distraídos en hacer empresa ya por fuera de la casa y dejan en el garete a los hijos. Sí, Y al rato se sorprenden porque esos hijos andan allá en la drogadicción o en la prostitución sí, o en el alcoholismo, sí, en el mejor de los casos y en el peor, en células criminales. sí.
¿sí? ¿Por qué? Porque me distraje tanto en andar queriendo hacer acá que olvidé lo que verdaderamente importaba. Por Y es eso, lo que está sucediendo, o puede suceder, sí, que ya te por entiendo. eso quise poner el dedo en ese Y que renglón. hay que explorar más ese punto, me parece un punto muy adecuado. Desgraciadamente este podcast es corto, pero muy interesante esta situación y estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias, Alejandro. Debemos de convertirnos en punta de lanza. Laborismo esa es su intención, ser una punta de lanza. Ujú. Es una de las misiones que tiene. Y como te lo he comentado mucho, uno de los grandes pilares de la administración y también de la administración pública es la previsión. Claro, Y siento que no estamos siendo previsores en este sentido. Puesto de otra manera, estoy de acuerdo. llegó un presidente a los Estados Unidos que en campaña prometió que el muro lo iba a poner nuestro país. Yo me imaginé, te soy muy honesto, un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Ujú. Jamás creí que el muro iba a ser todo el territorio nacional. Cuidado, es decir, los barrotes, las rejas, era la Guardia Nacional. Y la verdad es que no somos duchos en ese tema. Estamos aprendiendo ese tema. Así es. México es muy libre en cuestión legislación de los visitantes, sean legales o sean ilegales. Sí, hoy, por ejemplo, alguien preguntaba que si le creían a Trump, que era también de pensamientos populistas, ¿y sabes cuál fue mi única respuesta? Pues tan lo creen que votaron por él, sus Sí, ciudadanos, los ciudadanos de Estados Unidos. Pues entonces, ¿quién más tiene que creerle? ¿A nosotros qué? Si no le creemos o si le creemos, ¿qué? Que nos cuiden nuestros gobernantes, sí. que nos cuiden para que no nos vayamos de aquí a buscar patria a otro país, a buscar comida, que tengan las oportunidades aquí en México, si no, no tendríamos que andarnos distrayendo. Es que checa ese círculo virtuoso que es parte de lo que yo estoy Sí, comentando. sí, O sí. sea, dentro de nuestro país estamos, bueno, son decisiones personales, pero habrá gente que se tenga que ir Sí, como si pero fueran sí, sí expulsados. serán decisiones personales, pero es porque son expulsados. Pero a su vez está llegando gente que no Sí, tiene una condición ujú. migratoria. Sí, y que esa es la disyuntiva. O Sí, sea, cambiamos o sea, unos por otros no estamos administrando adecuadamente. Eso sí adecuadamente. estoy de Y acuerdo. a mí me preocupa mucho las condiciones que nos competen a nosotros, Que están que es siendo la descuidadas. laboral administrativa, ¿cuál va a ser su condición? Tenemos tarea, mi amigo. Tenemos mucha tarea y nos vamos con esa tarea, agradecidos con los que nos escuchen y comprometidos en estar impulsando el ámbito del trabajo. Por la mejora del ámbito del trabajo, esa es la misión del laborismo. Repito, mi teléfono 4439 49 13 88. Y estamos en redes sociales, en Facebook, en YouTube, estamos en la página web Laborismo, por la mejora del ámbito del trabajo. Y les recuerdo, amigos, para nosotros son importantes sus comentarios. Pónganos tema en la mesa y aquí lo desarrollaremos. Incluso invitados. E incluso invitados. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.